Análisis eniagramático de Fausto, de la inmortal obra de Goethe. Introducción. Fausto, el protagonista de la obra maestra de Johann Wolfgang von Goethe, es uno de los personajes más complejos y profundos de la literatura universal. Su viaje existencial y espiritual, marcado por la búsqueda incansable de conocimiento y significado, lo convierte en un paradigma del eneatipo 5 social dentro del modelo del eniagrama. Este subtipo, definido por una sed insaciable de saber, una inclinación hacia las búsquedas intelectuales y un fuerte énfasis en el impacto social de sus esfuerzos, se refleja de manera magistral en el desarrollo del personaje de Fausto. Desde los primeros momentos de la obra, Goethe nos presenta a Fausto como un hombre atrapado entre la frustración de los límites humanos y el deseo de trascenderlos. Su aislamiento, tanto emocional como físico, es una manifestación típica del eneatipo 5, mientras que su compromiso eventual con acciones de gran envergadura lo vincula con la dinámica social propia de este subtipo. Sin embargo, el camino que recorre no está exento de contradicciones. Fausto oscila entre su tendencia a retirarse del mundo y su necesidad de dejar una huella significativa en él. La obra también aborda temas universales como el sentido de la existencia, el precio del conocimiento y las tensiones entre el bien y el mal, aspectos que enriquecen el análisis eniagramático del personaje. En el caso de Fausto, estas tensiones se encarnan en su pacto con Mefistófeles, una decisión que simboliza el dilema del E5 social entre la búsqueda individualista y el impacto colectivo. A través de este pacto y de sus consecuencias, Goethe explora la psicología profunda de un tipo que busca desesperadamente trascender los límites de la condición humana. El conflicto central de Fausto puede entenderse como la lucha interna del eneatipo 5 social. Cómo integrar la acumulación de conocimiento con una vida significativa que contribuya al bienestar de los demás. Este ensayo analizará los rasgos principales del E5 social en Fausto, cómo se manifiesta la pasión del tótem en su caso, y la evolución de su nivel de salud psicológica a lo largo de la obra, ofreciendo una visión completa de cómo Goethe utiliza este arquetipo para construir un retrato universal de la condición humana. Rasgos centrales del E5 social en Fausto. 1. Sed de conocimiento y aislamiento. La esencia del personaje de Fausto está marcada por su insaciable deseo de conocimiento, una característica arquetípica del eneatipo 5. Desde el inicio de la obra, Fausto se encuentra recluido en su mundo académico, insatisfecho con los límites de la erudición humana y los textos sagrados. Este deseo de trascender lo conocido lo lleva a buscar nuevas verdades, incluso a través de pactos oscuros como el que realiza con Mefistófeles. La inclinación al aislamiento que Fausto demuestra no es meramente física, sino emocional e intelectual. Evita involucrarse plenamente con el mundo humano, sintiendo que las conexiones sociales superficiales o el placer material no pueden satisfacer su deseo de profundidad y sentido trascendental. 2. Conexión social a través del impacto intelectual. Aunque Fausto parece rehuir las relaciones personales profundas, como E5 social su búsqueda de conocimiento tiene una finalidad que trasciende lo individual. Desea aportar algo significativo a la humanidad. Su alianza con Mefistófeles no solo es un intento de satisfacer su curiosidad, sino también de transformar su vida en un ejemplo de conocimiento aplicado que pueda influir en el mundo. Este rasgo se refleja en su obsesión por no solo saber más, sino por comprender el tejido profundo de la vida y cómo puede contribuir al progreso o la redención de los demás, aunque a menudo lo haga desde un enfoque frío y racional. 3. Dilema entre el miedo y la ambición social. Como es común en los E5 sociales, Fausto experimenta un conflicto constante entre su deseo de participar activamente en el mundo y su miedo a ser insuficiente o a agotarse. Esto se manifiesta en su relación con personajes como Margarita, Gretchen en el original alemán. Por un lado, anhela una conexión emocional, pero por otro, teme el compromiso y la pérdida de su independencia intelectual. El miedo a enfrentarse a la vida mundana también lo empuja a recurrir al conocimiento oculto y a las fuerzas sobrenaturales para encontrar un sentido más elevado. Esta ambivalencia es típica de los E5 sociales, quienes a menudo oscilan entre una dedicación apasionada a causas mayores y un retiro hacia su torre de marfil intelectual cuando se sienten abrumados. La expresión de la pasión del E5 social. Tótem, en Fausto. En el eniagrama, Claudio Naranjo define la pasión del eneatipo 5 social como tótem, un término que alude a la identificación con símbolos, ideas o ideales que le otorgan un sentido de pertenencia y relevancia al individuo. Para el E5 social, esta pasión refleja un apego a conceptos abstractos, teorías o estructuras que les permiten vincularse con el mundo desde un lugar seguro, sin exponerse a la vulnerabilidad de las relaciones interpersonales directas. En el caso de Fausto, esta dinámica es particularmente evidente y juega un papel central en su desarrollo como personaje. El tótem de Fausto. El conocimiento como símbolo de poder y pertenencia.
En Fausto, el conocimiento representa su tótem, la columna vertebral que guía su identidad y sus acciones. Desde el comienzo de la obra, su vida gira en torno a los textos, las teorías y los límites de la ciencia y la religión. Sin embargo, su desesperación ante la insuficiencia del conocimiento humano lo lleva a buscar respuestas en lo arcano y lo sobrenatural, lo que refuerza su necesidad de trascendencia a través de un tótem más poderoso. El pacto con Mefistófeles es una extensión de esta pasión. Fausto no se somete al demonio por ambición material o placer hedonista, sino porque ve en él un puente hacia un saber absoluto y un significado existencial que trascienda las limitaciones humanas. Este apego al conocimiento como tótem lo aleja de una conexión emocional genuina con quienes lo rodean, y lo ancla en una relación obsesiva con la idea de lo trascendental. El tótem y su impacto en las relaciones humanas. El tótem de Fausto también se manifiesta en sus relaciones interpersonales, especialmente con Margarita, Gretchen. Si bien parece haber un amor genuino hacia ella, Fausto nunca logra despojarse de su tendencia a priorizar sus aspiraciones intelectuales y espirituales por encima del vínculo humano. Margarita lo confronta con las consecuencias de sus elecciones, pero su trágico destino subraya cómo el apego de Fausto al conocimiento y a la búsqueda de lo sublime puede tener efectos devastadores en su entorno. Incluso en sus interacciones con Mefistófeles, Fausto muestra cómo el tótem del conocimiento guía su comportamiento. No es un pacto igualitario ni una sumisión completa. Fausto intenta usar al demonio como una herramienta para acceder al objeto de su pasión, lo que refuerza su necesidad de control intelectual incluso en el marco de una relación profundamente desigual. La evolución del tótem hacia un propósito más integrado. A medida que avanza la obra, el tótem de Fausto se transforma. En la segunda parte, su obsesión con el conocimiento da paso a una visión más amplia, donde su deseo de trascendencia comienza a integrarse con acciones que impactan al mundo exterior. La construcción de tierras habitables, por ejemplo, refleja un cambio en el tótem de Fausto. El conocimiento ya no es solo un fin en sí mismo, sino un medio para contribuir al bienestar colectivo. Este desarrollo simboliza el potencial de crecimiento del E5 social. Cuando Fausto logra liberarse parcialmente del apego obsesivo a su tótem, encuentra una forma de canalizar su pasión hacia un propósito que trasciende el aislamiento intelectual. Al final de su vida, aunque incompleto en algunos aspectos, Fausto da un paso hacia la redención al reconciliar su sed de conocimiento con una conexión significativa con el mundo. La evolución del nivel de salud psicológica de Fausto. El recorrido de Fausto a lo largo de la obra también puede analizarse desde la perspectiva de su nivel de salud psicológica, un concepto clave en el eniagrama que describe el grado de equilibrio o disfunción de un individuo dentro de su tipo. En el caso de Fausto, se observa una transición desde un estado de desintegración hacia momentos de mayor integración, aunque con recaídas. Etapa inicial. Insatisfacción y desesperación. Al comienzo de la obra, Fausto está sumido en una profunda insatisfacción consigo mismo y con el mundo. Este estado corresponde a un nivel bajo de salud psicológica, donde el eneatipo 5 se retrae emocionalmente, se refugia en su mente y experimenta una sensación de aislamiento existencial. Su desesperación lo lleva a contemplar el suicidio, lo que refleja la intensidad de su desconexión interna y su incapacidad para encontrar sentido. Etapa intermedia. Exploración y desequilibrio. El pacto con Mefistófeles marca una transición hacia una etapa intermedia. Si bien este pacto le permite expandir sus horizontes y experimentar el mundo, también lo expone a decisiones impulsivas y a una mayor desconexión emocional. Su relación con Margarita muestra cómo Fausto intenta llenar su vacío existencial a través de la búsqueda de placer y conexión, pero sin comprometerse plenamente. Este periodo es característico de un nivel de salud intermedio, donde el tipo 5 comienza a interactuar con el mundo, pero de manera fragmentada y con miedos subyacentes. Etapa final. Redención y contribución. Hacia el final de la obra, Fausto muestra signos de una mayor integración psicológica. Su enfoque cambia de una búsqueda egoísta de conocimiento y placer a un deseo genuino de contribuir al bienestar colectivo. La construcción de tierras habitables y su reflexión final sobre el significado de la vida representan un nivel más alto de salud, donde el eneatipo 5 logra conectar su intelecto con un propósito trascendental. Aunque su redención no es completa, este cambio refleja el potencial de transformación inherente al eneatipo 5 cuando se libera de sus miedos y limitaciones. Conclusión. Fausto es un ejemplo paradigmático de un E5 social, un buscador incansable atrapado entre su sed de profundidad y su miedo al agotamiento emocional. La pasión del tótem, en su caso, ilustra cómo el eneatipo 5 social puede refugiarse en ideales abstractos para evitar la vulnerabilidad de las relaciones humanas, pero también cómo puede evolucionar al integrar su búsqueda intelectual con un impacto significativo en el mundo.
El análisis de su nivel de salud psicológica muestra cómo su viaje está marcado por una búsqueda de sentido que pasa de la desesperación al servicio trascendental. A través de su viaje, Goethe no solo retrata las luchas internas de este subtipo, sino que también ilustra su potencial para lograr la integración entre conocimiento, impacto social y conexión con la humanidad. Fausto encuentra finalmente una redención que no proviene del saber en sí mismo, sino de su aplicación al servicio de un propósito trascendental, mostrando el camino hacia la autorrealización para este tipo en el Eneagrama.